Buenas a todos, estamos en el primer congreso online Escuela de Conocimiento y Sabiduría y hoy tenemos el placer de tener a Luigi hablándonos de la respuesta zodiacal ante los cambios. Hoy estamos en el día 5, es el día de cuerpo etérico, vamos a hablar hoy sobre energía, sobre meditación y sobre astrología, que para eso tenemos aquí nuestro astrólogo Luigi. Y nada, Luigi, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola Edgar, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a vos, a Ceci también, a Cecilia por la invitación. La verdad que es un placer enorme para mí poder compartir astrología, es algo que me apasiona muchísimo y para mí es un regalo enorme poder compartir, así que un placer enorme. Perfecto, como veis Luis os ha preparado incluso una presentación súper chula, o sea que va a ser una auténtica masterclass de astrología. Pero antes, para las personas que te están viendo ahora mismo, en las que te verán en un futuro, ¿quién es Luigi Arrieta y a qué se dedica actualmente? Bueno, yo soy Luigi Arrieta, soy de Argentina, exactamente de la ciudad de Rosario. Tengo 29 años, me dedico a la astrología, soy astrólogo y además terapeuta holístico. Las sesiones en las que yo trabajo son integrales, en las que combino técnicas de distintos tipos para poder brindar una sesión completa, ¿sí? Que no sea solamente una lectura de una carta natal, sino de que también la persona se puede ir con herramientas para poner en práctica, ¿no? De acuerdo a los conflictos que esté viviendo, por ejemplo, o algo que podamos observar desde la carta natal. Así que bueno, para mí es muy interesante y creo que es mucho más completo, ¿no? Cuando no queda en una simple lectura, sino de que la persona se puede ir con herramientas como para poder encarar una situación X o por la cual está haciendo la consulta, ¿no? Muy bien, estupendo. ¿Y cómo llegó la astrología a tu vida y qué cambios produjo en tu bienestar? La astrología a mi vida llegó desde muy chiquito. Yo crecí en una casa en donde tenía libros, videos de todo tipo, desde ovnis hasta runas, tarot, astrología, de todo tipo, y siempre estuve rondando en este tipo de lecturas. Así que como que siempre estuvo rondando en mi vida, pero bueno, hace unos años que tomé la decisión de enfocarme en esto y poder estudiarlo para creo que la mayoría de los que accedemos a estas prácticas son más que nada como para revisarse, ¿no? Hacer introspección, ver temas personales, pero uno termina dándose cuenta de que son herramientas tan potentes que no pueden quedar para uno. El agua estancada se pudre, así que digo, esta agua tiene que circular. Eh, Estoy muy feliz de poder compartir desde varios puntos, ¿no? Desde la astrología y desde todo lo que tiene que ver con terapias holísticas. Así Muy que bien, bueno, fue un poco estupendo. desde... Y nosotros encantados que estés aquí compartiendo, que sabemos que eres una máquina con el tema de la astrología, así que bueno, ya te vamos a dejar con que nos hagas tu presentación, que la has preparado aquí con mucho cariño, mucho trabajo, y también deciros que tenéis un PDF adicional a los que compréis el pack premium que ha preparado también Luigi, muy, muy currado. A mí me ha gustado mucho, así que nada, adelante Luigi. Bueno, perfecto. El PDF que va a estar disponible en el pack premium es sobre astrología y evolución, en el que, bueno, ahondamos en distintos puntos que se pueden ver desde la carta natal referidos a la evolución, así que, bueno, va a estar ahí disponible para los que accedan al pack premium. En el día de hoy titulé, con ayuda de Edgar también, la respuesta zodiacal ante los cambios. Pero a mí me pareció interesante poder aclarar algunos conceptos, ¿no? Porque como quizás hay personas que nunca tuvieron contacto con astrología o tuvieron un contacto quizás un poco más superficial, me pareció interesante aclarar algunos conceptos previos antes de ir directamente, ¿no? A lo que tiene que vernos con estas respuestas puntuales. Así que cuando yo hablo y cuando me refiero a la respuesta zodiacal, separé estos dos términos, ¿no? Separé la palabra zodíaco, que la palabra en sí significa cinturón de animales,
y es hacer una referencia a los 12 signos, ¿no? Sabemos que cuando una persona dice soy de Aries, soy de Tauro, soy de Géminis, a lo que está haciendo referencia es a dónde estaba posicionado el Sol en el momento en el que nació, ¿no? Y el Sol hace todo este recorrido por este cinturón. Si bien significa cinturón de animales, vamos a ver de que, por ejemplo, el signo de Libra está representado por una balanza y el signo de Géminis por los gemelos, ¿no? Pero bueno, como la mayoría son animales, se lo denominó zodíaco. Vamos a ver que los signos zodiacales son 12. Tenemos a Aries, a Tauro, a Géminis, a Cáncer, a Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Estos son los 12 signos, cada uno tiene sus características, cada uno está compuesto por distintas cualidades. Vamos a ver que hay 3 signos que corresponden a los 4 elementos, que ahora vamos a ir hacia ese punto, que es muy interesante también. Y cuando yo hablo de respuestas, cuando hablo de cambios, no me refiero a cambios que quizás son más triviales, sino a estas situaciones puntuales o específicas que me van a representar una modificación profunda, radical, estas situaciones que tocan fibras mucho más sensibles, ¿no? de la vida. No me refiero a un cambio trivial en el que quizás, bueno, hoy me quería poner medias rojas, pero me tengo que poner las blancas, sino algo quizás que represente como, por ejemplo, no sé, una mudanza, una ruptura de pareja, un vínculo que para mí es súper sensible, y creo que todos tenemos esas personas que tienen como, yo digo, el talento de tocar estos puntos donde nosotros estallamos, ¿no? Que tienen como esa facilidad, entre comillas. Y estas personas también nos pueden llevar como a esas situaciones límites, ¿no? Que nos lleven como a buscar ese cambio, ¿no? Ese cambio de perspectiva, ese cambio de percepción quizás, ¿no? Que muchas veces es difícil de encarar dependiendo, ¿no? Del sistema de creencias que cada uno tenga y dependiendo de dónde estemos parados y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y vamos a ver que cada uno de los signos va a responder de una manera particular, ¿no? De acuerdo también a toda la composición que mencionábamos antes. A mí me gusta mucho el tema de la luna porque es mucho más profundo y mucho más, lo tenemos mucho más visto y mucho más internalizado quizás que el sol muchas veces. La mayoría de las personas, como ya sabemos, tienen más información sobre su sol, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Virgo y sé que Virgo tiene tal y tales características, es ordenado, es de tierra, se pone muy nervioso fácilmente, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si esta persona tiene la luna posicionado en otro signo? Ya vamos a ver que la cuestión interior ahí cambia. La luna en astrología es... perdón, estoy acomodando la ventanita acá. La luna en astrología es representación de varias cosas, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en una, como para hacerlo más concreto. La luna es nuestro satélite natural, esto lo sabemos todos, y desde la astrología la llamamos luminaria, ¿sí? Tenemos 2 luminarias, tenemos la luminaria diurna y la luminaria nocturna. La luminaria diurna es el Sol y la nocturna es la Luna. Y vamos a ver que, bueno, antiguamente la astrología tomaba los 7 planetas clásicos o antiguos porque eran los que emitían luz. Entonces, inicialmente, la astrología era una práctica en la que se tomaban en cuenta los planetas que emitían luz, o en el caso de la Luna, ¿no? Que ya sabemos hoy en día que es un satélite, no es un planeta, pero antiguamente se lo consideraba como planeta. Cuando nosotros vemos a la Luna posicionado en una carta natal, en un determinado signo, en una determinada casa astrológica, se va como a teñir de estas características, ¿sí? El planeta es el actor, ¿sí? La casa es el área de vida en donde vamos a ver que este actor se va a manifestar con más fuerza, se va a ver como más presente en esa área de vida específicamente. Y el signo en el que esté posicionado le va a dar como una vestimenta particular.
este planeta, ¿sí? El actor va a ser el mismo, su base siempre va a ser la misma, ¿sí? Pero de acuerdo a la posición por casa y por signo en la que esté posicionado, vamos a ver que esta luna va a tener distintos matices, ¿sí? Además, por supuesto, que si queremos profundizar más, técnicamente, tenemos los aspectos, ¿no? Que ahí vamos a encontrar información sobre cómo se relaciona este planeta con los otros planetas, ¿no? ¿Qué interacción hay? Si queremos ya profundizar más en lo profundo, y que queremos ir, perdón, mucho más profundo. Vamos a ver que la luna nos habla de nuestro núcleo emocional, ¿sí? De nuestras emociones, es uno de los 3 pilares de la personalidad, junto con el sol y con el ascendente. En la astrología psicológica, la luna es muy importante, junto con el sol y con el ascendente. Vamos a ver que la luna también nos habla de nutrición, ¿sí? Nos habla de qué es para nosotros importante, ¿sí? Qué es lo que vamos a buscar que el entorno nos brinde, qué es lo que nosotros por ahí entendemos por cuidado, qué es lo que nosotros entendemos por protección, y eso mismo que nosotros entendemos, vamos a tender a darlo y vamos a buscar recibirlo, ¿sí? Por eso también la posición lunar es muy importante y es muy interesante verla en las tareas de pareja, porque las cuestiones lunares se ven muy a flor de piel. Por ejemplo, si yo entiendo con una luna, vamos a ver, por ejemplo, una luna en Capricornio, que quizás se rige más por lo material, esta persona quizás comprenda más el mundo a través de lo material, dando regalos, por ejemplo. Y quizás tiene una pareja con una luna en un signo de agua, vamos a llamarle, vamos a ponerla en Cáncer, por ejemplo, que es el signo opuesto complementario de Capricornio, en donde quizás esta luna busque quizás ser abrazada, ser protegida, ser cuidada, ¿no? Y ahí es cuando entran en conflictos, en conflicto estas lunas, ¿no? Porque cada uno entiende la forma de dar cariño y de manifestarlo de maneras distintas. No podemos decir nunca que una forma está bien y que otra está mal, sino ahora cuando vayamos más adelante, vamos a ir viendo cómo esta luna se puede madurar y cómo esta luna puede crecer para dejar de depender emocionalmente del entorno, de personas, ¿no? Y poder nutrirse a sí misma. Así que lo que a nosotros nos va a interesar hoy es ver cómo las emociones que están alojadas o representadas por la luna en nuestra carta natal nos va a dar información de nuestras reacciones, ¿sí? Recordemos que una reacción es volver a actuar de la misma forma en la que en algún momento lo hemos hecho, en algún momento hemos aprendido a que en determinados estímulos vamos a responder o tenemos que responder de una determinada manera, ¿sí? Vamos a ver de que hay personas que respondan a modo fuego, explotando, yendo a confrontación. Hay personas que van a responder quizás en sumisión, buscando callarse. Hay personas que van a responder quizás complaciendo a los otros y poniéndose por debajo. Así que vamos a ver de que esta luna va a tener distintas tonalidades, distintos matices, ¿no? Distintos matices. Acá vamos a ir a la parte de los elementos, en la que los elementos en astrología son muy importantes, y cuando, bueno, hay distintas páginas para que cuando puedan entrar, una de las páginas que da el porcentaje de los elementos en nuestra carta natal es carta-alto, carta-natal.es. En esta página ustedes calculan con sus datos que necesitan fecha, hora y lugar de nacimiento. La hora tiene que ser lo más exacta posible. Vamos a ver que tenemos el gráfico de nuestra carta natal, que es como si fuera una pizza que está cortada en 12 porciones, ¿sí? Donde vamos a ver las 12 casas astrológicas, que ya vamos a ver también ahí. Vamos a tener distribuidos los planetas, y por fuera vamos a tener todos los símbolos de los signos, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con los elementos. Los elementos en nuestra carta natal son muy importantes. Una persona, por ejemplo, puede tener su sol. Yo puedo ser, por ejemplo, de Aries, ¿no? Que ya el sol es un punto muy fuerte en una carta natal, pero puedo tener muchos planetas, por ejemplo, en un signo de aire. Entonces eso quizás me hace un poco más
racional, un poco más inclinado hacia el pensamiento, y como que me ayuda a equilibrar un poco, ¿no? Este sol en fuego, que quizás busca ser más explosivo, ¿no? Ir más al choque, como la fama que yo siempre digo que tiene Aries pobre, que tiene fama de peleador, de buscar pelea constantemente. Así que bueno, vamos a ver que el fuego tiene características de movimiento, de extroversión, son pasionales, siempre van a ir hacia afuera. Una luna, por ejemplo, posicionada en un signo de fuego, va a demostrar lo que le suceda. Y es muy, yo digo como que es un poco tragicómico, ¿no? Porque las personas que tienen las lunas en fuego quizás saben que pueden llegar a ser un poco explosivas, o que pueden llegar a confrontar, o entre comillas caer mal por lo que dicen, entonces pueden buscar callarse. Pero ¿qué pasa? Las lunas en fuego son tan demostrativas que les cambia la cara, les cambia el cuerpo, les cambia los ojos, les cambia todo, entonces no se puede disimular las emociones. Es tremendo. El elemento tierra nos habla de características de estabilidad, de quietud, de firmeza. Las lunas en tierra van a ser quizás un poco más tranquilas, buscando justamente estas características, ¿no? Buscando estar lo más estables posibles, ¿sí? Suelen ponerse muy nerviosas ante los cambios inesperados, y por lo general buscan una cuestión lineal, ¿sí? De que, bueno, ya sabemos que acá hay una contradicción justamente, ¿no? Porque la luna es regente del signo cáncer, cáncer es del elemento agua, y vamos a ver que la luna es el elemento que se mueve más rápido por todo el zodíaco, y además va cambiando de fase, o sea, es muy cambiante. Entonces, una luna en tierra va a como sufrir esta contradicción quizás, ¿no? De querer que todo sea lo más tranquilo, monótono posible, porque quizás de fondo en realidad hay un miedo, ¿no? A lo nuevo, hay un miedo a lo, entre comillas, ¿no? Inestable, porque hay que ver qué concepto tiene esta persona de lo que es estable o de lo que es inestable. Entonces hay una contradicción fuerte en las lunas de tierra. Una luna de aire, posicionadas, por ejemplo, en el signo de Libra, vamos a ver de que va a ser una luna donde las emociones y los pensamientos van a estar enlazados muy fuertemente. Entonces, por lo general, a estas personas les cuesta como diferenciar o separar esta cuestión de que no sé, no tengo muy claro si lo estoy pensando o si lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, porque quiere racionalizar o un poco darle una forma lógica a las emociones, y a veces no podemos, ¿no? Porque las emociones son emociones, las emociones hay que sentirlas justamente, y cuando uno busca racionalizarlas o pasarlas a la parte mental, hay como una cuestión ahí, viste, que como que tiende a trabarse un poco. Las lunas de agua van a ser unas lunas más sensibles, más conectadas con la intuición, con las emociones. Muchas personas con las lunas de agua pueden tener inclinaciones artísticas, ¿sí? A manifestar sus emociones de una manera un poco más vinculadas quizás a la música o al escribir poesía, ¿no? Este tipo de características o de arte. A su vez, la luna, como ya les comentaba antes, que tiene una posición en la que se siente cómoda, ¿no? Como comentaba antes, la luna es regente del signo cáncer, y cáncer tiene conexión con la casa 4. Entonces, siempre que una luna esté ubicada tanto en cáncer como en casa 4, va a estar cómoda, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si está posicionada en otros lugares? Vamos a ver que esta luna comienza a mutar, y hay lugares de tanto casas como signos en los que se va a sentir quizás un poco incómoda por no poder fluir en sus características naturales, digamos, ¿no? Si ya sabemos de que la luna tiene más conexión con el agua, con las emociones, con la intuición, cuando se posicione, por ejemplo, en el signo opuesto, en frente de Cáncer está Capricornio, vamos a ver de que una persona con la luna en Capricornio puede ser tildada de fría, puede ser tildada de querer solucionarlo todo con regalitos, porque me pasa en consulta que lo veo muy seguido, que
Mi novia me dice que no le digo que la quiero seguido, pero yo siempre le regalo flores o le regalo una vez por semana algo. Y esa es mi forma de demostrar mi cariño, ¿no? Y es muy interesante cuando sucede esto, ¿no? Cuando podemos un poco bajar esta exigencia que suele aparecer como mecanismo lunar, exigir al entorno que me dé lo que yo creo que necesito. Una luna en Leo, por ejemplo, va a demandar atención en el entorno, ¿no? Que cada vez que yo hago algo se me felicite, se me aplauda, se me incentive, se me observe. Y cuando yo no tengo esta respuesta del entorno, ¿qué pasa? Empiezan los berrinches. Porque tenemos también como dato de que la luna se va conformando, va tomando características y absorbiendo durante los primeros 7 años de vida, ¿no? Que tienen que ver con nuestra infancia. Entonces va a estar muy marcada por vivencias que yo tuve en casa, ¿no? Probablemente, si yo crecí con una luna en Leo, haya tenido una mamá en la que yo haya recibido mucha atención, ¿no? En la que yo me haya sentido muy cuidado, entonces cuando yo salgo a la vida, voy a buscar una pareja que también me atienda, que también me cuide, que también me felicite. Y eso a veces no pasa. Y ahí es cuando empieza como a sufrir esta luna, pero este sufrimiento también tiene que ver con una maduración, ¿no? Y ya sabemos que el sufrimiento tiene que ver con aferrarse a algo que fue y que yo creo que lo que estoy viviendo hoy tendría que ser de otra forma, ¿no? Ya sabemos que es una locura pensarlo así, pero, eh, es parte, ¿no? De la transformación y del crecimiento que tiene la luna, ¿no? Bueno, ahí apareció una rayita roja que no sé qué es. Eh, Ahí está, vamos a ir al gráfico de las casas astrológicas. Estoy muy contento con mi pixita de 12 porciones. No saben el tiempo que me tomó hacer esto. Te quedó chulísimo. Bueno, eh, acá vemos un gráfico solamente con las casas, ¿sí? Vamos a ver que cada casa representa un área de vida. Vamos a ver que la casa 1 comienza en el lado izquierdo y cuando ustedes calculen su carta natal, van a ver que hay una flecha apuntando hacia el lado izquierdo. Y esa flecha indica el signo ascendente. Cuando nosotros, o cuando consulten a cualquier astrólogo que les pide que la hora sea lo más exacta posible, es justamente, ¿no?, por el tema del ascendente. El ascendente cambia cada 2 horas. Entonces vamos a ver que cada casa va a representar un área de vida. La casa 1, que es el ascendente, nos va a hablar de cómo me presento hacia los demás, de cómo me perciben rápidamente los otros. Y una luna en casa 1 me va a hablar de una persona que se, que se defina mucho a través de sus emociones, que se identifique mucho a través de lo que siente, ¿no? En casa 2, que es la casa que tiene que ver con los bienes materiales, con los recursos que yo tengo, con los talentos quizás que puedo llegar a tener para generar dinero, una luna en esta casa puede generar un apego hacia la materia, ¿no? Porque justamente esta luna que va, entre comillas, ¿no?, que va a necesitar para estar estable, tener determinadas condiciones de vida, tener determinado acceso económico, ¿sí? Y esto puede generar un apego a los materiales. En casa 3, la casa 3 es la casa que le corresponde al signo de Géminis. Es una casa que va a estar relacionado a las ganas de estudiar, de conocer, de tener acceso a mucha información. Las lunas en Géminis, perdón, las lunas en casa 3 van a ser lunas que van a buscar esta parte, ¿no?, de querer saberlo todo, de relacionarlo todo a lo mental. Va a tener conexión fuerte con los hermanos también. La casa 4 es la casa de la familia, de las raíces, va a ser un lugar íntimo, y acá es donde la luna se siente cómoda, ¿sí? Se denomina que está en domicilio. Entonces,
Una luna en casa 4 nos va a hablar de una persona que va a estar muy conectada con su familia y quizás este entorno le resulte muy cómodo, ¿no? Estar en contacto constantemente con el hogar, con la madre. Casa 5 nos va a hablar de un lugar de diversión, de autoexpresión, de creatividad. Una luna en casa 5 por lo general son personas muy ocurrentes, ¿no? Que tienen esta faceta divertida. Mucha conexión con los hijos también, casa 5. Y voy a llegar hasta la casa 6 para no extenderlo más. Casa 6 nos habla de la salud, de lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, con la rutina. Y vamos a ver que una luna en casa 6 va a tener mucha tendencia a somatizar, justamente porque va a estar conectado el núcleo emocional a la salud. Va a tener mucha conexión con el tema del cuidado del cuerpo, ¿no? Va a ser una luna que se va a sentir cómoda en una rutina, ¿sí? Y donde los cambios no van a ser tan bienvenidos, ¿sí? Acá yo puse como texto, para hacer referencia a las casas. Nos vamos a encontrar con que el gráfico se divide en 12 sectores, son las llamadas casas astrológicas. Las casas son áreas de vida, perdón, ¿qué me pasó? Son áreas de vida en las que vamos a poder ver manifestada de manera más consistente la energía de los planetas que la habiten. Por eso mismo es importante observar en dónde hay mayor concentración planetaria o si un determinado planeta se puede manifestar en plenitud o puede verse en conflicto, que era lo que te comentaba antes de las derivadas. Bien, vamos a ver los mecanismos lunares, ¿sí? Que acá ya vamos acercándonos mucho más todavía a lo que tiene que ver con las reacciones. La luna siempre va a buscar sentirse segura, siempre va a buscar un lugar en el que sea apañada, arropada, de distintas maneras, ¿no? Va a buscar entornos, personas o circunstancias en las que sea respaldada de acuerdo a su deseo, ¿no? Esto se puede transformar en un área de confort en muchas situaciones. Por eso hay que estar muy atentos, ¿sí? De que la luna tiene que ser transmutada, tiene que ser traspasada, tiene que ser superada, ¿no? Tenemos que llegar al sol partiendo de la luna y transitando nuestro ascendente. Esa es una regla en astrología psicológica fundamental. Cuando nosotros tenemos conocimiento de cómo se comporta nuestra luna, de cómo es nuestro ascendente y cómo es nuestro sol, podemos hacer este recorrido que nos va a llevar a un crecimiento muy importante. Buscará, bueno, como les comentaba antes, lugares de protección y de cuidado. Y lo que tiende a hacer cuando una luna no está en una posición de maduración, va a tender a responsabilizar al entorno de su felicidad, va a buscar culpables, ¿sí? Va a responsabilizar a la pareja, a los padres. Me hicieron, me dijeron, no estuvieron. Siempre va a ser culpable el entorno. Y estas actitudes o formas de actuar, ¿no? Tienen mucho que ver con las reacciones, que era lo que le comentaba también al principio, ¿no? Uno va teniendo vivencias en los primeros años de vida que lo marcan a fuego. Y uno, el inconsciente va tan rápido que va sacando fotocopias, ¿no? Y automáticamente uno va a proyectar y va a reflejar en otros vínculos situaciones vividas con mamá, con papá, con hermanos, ¿sí? Hay un ejemplo que es muy claro y que es muy interesante, de que cuando, por ejemplo, una persona está trabajando en un lugar y tiene mucho conflicto, vamos a llamarle con un jefe varón, yo le preguntaría, ¿y la relación con tu papá cómo es? ¿Te cuesta llegar a tu papá? ¿Podés hablar directamente y de manera cómoda con tu papá? Y muy probablemente la respuesta sea no, porque inconscientemente el trabajo es como representación de mi familia. Y ese jefe probablemente yo lo adjudique a una figura masculina de autoridad, mi padre. Entonces quizás yo proyecte ese mismo conflicto con mi jefe y me cueste muchísimo acercarme, ¿sí? Lo mismo sucede con compañeros de trabajo, en el que podemos duplicar situaciones que hemos vivido con hermanos, por ejemplo. Es muy interesante cuando uno puede observar los vínculos primarios, ¿sí? Los que uno vivió en casa, y cómo se pueden ver reflejados en el entorno, en el exterior, ¿no? Cuando uno ya sale más
entre comillas, a la vida, ¿no? Y se enfrenta o tiene que vivir un trabajo en relación de dependencia, la facultad, los estudios, ¿no? Y acá hay un mecanismo que a mí me gusta mucho y lo observo mucho, que este mecanismo lo habla mucho Carl Jung, que es la proyección de las sombras, ¿no? ¿Qué pasa? Hay características nuestras que no nos gustan, ¿sí? Entonces, como nos duele tanto reconocerlas, como nos duele tanto observarlas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarlas, ¿sí? Como para que vamos a proyectarlas en algún otro y vamos a juzgarlas afuera, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tengo una pareja que habla mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, ay, pero no se calla más, es increíble lo que habla esta persona. Y yo quizás en una conversación, en realidad yo quiero hablar más que esa persona y no puedo porque esa persona también quiere hablar. Y cuando te detenés, decís, no, pará, en realidad el que quiere hablar más acá soy yo. Cuando podés dar vuelta, ¿no? Ese juicio y cuando decís, a ver, ¿para qué tanto tiene que ver esto conmigo, no? ¿Qué tanto hablo yo? ¿Yo soy una persona más bien callada o más bien que hablo mucho? Entonces, cuando uno puede dar vuelta a este mecanismo, ¿no? Esta proyección, por supuesto que no es fácil depende, ¿no? La situación, yo digo un ejemplo muy trivial, pero pueden ser cosas que para las personas pueden ser quizás mucho más pesado de asumir o de ver. Es lo que puede suceder, ¿no? Generar como una especie de rechazo y lo rechazo tanto, y yo me quiero diferenciar tanto que lo saco afuera, lo veo en otro y lo juzgo encima, ¿no? Pero bueno, ese juicio ya sabemos que está adentro nuestro y esa característica que yo tanto rechazo también. Entonces, vamos a ver que una luna madura se responsabiliza y atiende su propia necesidad, ¿sí? Y una luna que es inmadura va a exigir al entorno y no se va a hacer responsable, no se va a hacer responsable de lo que vive, ¿sí? Y acá se entra en un juego donde se transforma en un círculo en el que hay que prestar atención para no entrar. Las emociones y el inconsciente van a 1000 por hora y créanme que casi el 99% de las decisiones que tomamos durante el día son tomadas por el inconsciente. Así que es muy interesante cuando uno se puede, por ejemplo, poner en una posición de responsabilidad de lo que está viviendo y decir, a ver, bueno, vamos a tocar un tema que para mí es un poco polémico, el tema de los celos. Yo cuando celo mucho a una persona, en realidad ahí el trabajo en dónde está. En ver qué es lo que yo estoy exigiendo. ¿Estoy exigiendo más atención? ¿Estoy exigiendo que mi lugar sea reconocido? Quizás el que primero se debe prestar atención a mí mismo soy yo. Quizás el que primero tiene que reconocer ese lugar en la relación soy yo. Entonces, cuando uno se comienza a nutrir a sí mismo y comienza a trabajar su seguridad y a reconocer en dónde está parado, quién es, qué hace, y puede trabajar estas cuestiones que están como flaqueando, esa luna se fortalece y comienza a madurar, ¿sí? Y los procesos comienzan a ser cada vez más saludables, ¿sí? Porque la conversación interna cambia, la conversación interna es distinta y por consecuencia voy a molestar menos al entorno, porque voy a dejar de exigir, ¿sí? Que el entorno haga determinadas cuestiones. Entonces, si vamos a ir a los mecanismos de reacción, voy a volver a al primer listadito de los signos. Vamos a ver que los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, son los 3 signos que pertenecen al elemento fuego, van a ser signos que van a responder de manera explosiva y probablemente desde el enojo, que van a ser signos que van a responder
desde la impulsividad, ¿no? Ante un evento no esperado, pueden reaccionar yendo en confrontación, en ataque. Vamos a ver que los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, una luna posicionada en estos signos, quizás busquen una forma un poco más metódica para responder, ¿no? Y hasta quizás pueden tener como un temple de que no les está pasando nada, pero por dentro suelen ser personas muy nerviosas, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con cambios les cuesta asumirlo y procesarlo. Las lunas de aire, que son Géminis, Libra y Acuario, van a ser lunas que van a buscar mentalizar todo, ¿no? Y ante una situación inesperada o lo que podríamos llamar como un problema, suelen ahogarse en pensamientos, suelen pensar muchísimo las cosas. Y bueno, esto se suele tornar un poco conflictivo, ¿no? Porque suelen padecer de insomnio al pensar tanto lo que cómo enfrentar o resolver una determinada cuestión, los pensamientos le pueden salir por las orejas. El elemento agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis, van a ser lunas muy vinculadas a las emociones y que también se van a ver ahogadas, pero justamente en las emociones, ¿no? Pueden ser personas que tengan mucha tendencia al llanto, a esta cuestión un poco más de tirarse en la cama, quizás más vinculado a algo un poco más depre, ¿no? Y por supuesto que todos tienen una forma para aprender, ¿no? Y hay una forma de resolver esto, ¿no? Si yo soy una persona que soy con una luna, por ejemplo, en Leo, que reacciono desde la impulsividad, cuando esté viviendo una situación concreta en la que ese juego lo voy sintiendo, hago el ejercicio, ¿sí? De decir, bueno, voy a recurrir más a la parte mental, ¿sí? Si soy una persona que se ahoga en pensamientos, voy a decir, bueno, a ver, en esta situación, ¿qué estoy sintiendo? Como para ir activando otras partes de nuestro ser en estas circunstancias y no quedarnos atrapados en el mecanismo lunar, que suele ser cíclico, que se suele vincular por lo general a algo que para nosotros es una herida, ¿no? O nos representa algo ya conocido. Entonces, ante las situaciones que nos sorprendan, depende de cómo tengamos nuestra luna posicionada en nuestra carta natal, podemos recurrir a otras características, ¿no? Bueno, yo acá en la última página dejé las redes. Quiere saber todavía más, ¿no? Sobre su carta natal. Como ya ven, solamente hablando de la luna, es muchísimo lo que hay. Imagínense leyendo los 10 planetas, puntos matemáticos, los nodos, los asteroides. Es muchísima información la que hay en una carta natal. Desde luego, Luigi, Así espectacular. Que, muchísimas gracias. Es un de ida. Además, la relación que tiene también con todo lo de Jung, a mí me fascina, ¿no? Que también él fue un gran astrólogo y estudió mucho todo el tema de la astrología, según he estado viendo últimamente. Y fíjate cómo está todo, ¿no? La astrología también, los mecanismos de proyección, lo inconsciente, la personalidad de la gente, por qué se comporta así, que muchas veces decimos, es que no puedo evitarlo, ¿no? Esto que decimos siempre, no puedo evitar comportarme así. Porque es que eres así, te tienes que aceptar, ¿no? Diría yo. Y esto nos da una guía estupenda para poder simplemente aceptar como somos y a partir de ahí, pues, ya no sentirnos culpables por comportarnos de determinada manera. Así que, Luis, muchísimas gracias por participar en este primer congreso online. Eres un fenómeno, la verdad es que me ha encantado la ponencia y te la has currado mucho con la presentación, muy bonita. Así que nada, animo a todo el mundo a que sigan a Luigi en sus redes sociales. También tengo que decir que abajo de donde colocaremos el vídeo estarán todas tus redes sociales. Así que os animo a que lo sigáis y muchísimas gracias por participar.
Así que Muchísimas nada, gracias Luigi. a todos ustedes y nos veremos prontito en algún lugar. Muchas gracias, Luigi, y que vaya todo Gracias. bien. Ya sabes que eres bienvenido siempre a la escuela. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.